Bueno, vamos a darle continuidad al tema en el cual el Señor ha querido estacionarnos durante un tiempo, a fin de que atendamos con diligencia y oigamos una y otra vez las palabras del Señor, hasta que esas palabras se conviertan en nuestra manera de pensar, que sean los frontales de nuestra mente, estén allí, la mente de Cristo. Entonces, sabiendo que somos difíciles por nuestra naturaleza con la cual luchamos, y luchamos con la naturaleza renacida contra aquella que es la caída, pues no vamos a permitir que la naturaleza caída nos gobierne. Entonces la espada tiene la facultad de abrirle espacio. Es una espada de dos filos que corta y abre el espacio a fin de que la palabra penetre y vaya y se siembre en el sitio donde tiene que quedar sembrada, que es en el centro de nuestro ser, donde está nuestro espíritu, que necesita ser alimentado por la palabra. A veces oímos cosas con el tiempo, no pasado mucho tiempo las olvidamos. Tenemos que volverlas a oír. Y eso es lo que la carta a los Hebreos dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dificultad en el oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿En qué estado estamos? Bueno, debemos reconocer que necesitamos la leche. Estamos en ese estado, como niños. No somos todavía maduros. Los maduros comen alimento sólido. Los niños que han crecido y ya tienen dientes comen alimento sólido. Pero los niños recién nacidos, de meses, no tienen dientes. Dios es sabio en eso, porque la leche materna es el mejor alimento para ellos. Entonces no les da dientes, para que no le hagan daño al pezón de la madre, a la mama. Pero después de que la leche los ha fortalecido, ya les salen los dientes y ya pueden comer otro tipo de alimento. Así mismo es el cuerpo de Cristo. Así mismo somos nosotros. Al principio, la leche espiritual no adulterada. Después, alimento sólido. A los niños no se les puede exigir mucho, porque apenas están desarrollándose. Pero después de cierto tiempo, que ya se tiene un desarrollo, y se pasa de la niñez a la adolescencia, y de la adolescencia a la madurez, entonces ya los padres esperan que sus hijos
carguen responsabilidades. Los padres esperan que sus hijos reciban la herencia. Un padre no le entrega su herencia, bíblicamente hablando, no le entrega su herencia a un recién nacido, tampoco a un adolescente. No, se la entrega a alguien que ha llegado a la madurez. Y generalmente una persona llegaba a la madurez a los 30 años. A esa edad entonces el padre presentaba al hijo ante sus amigos, hacía una reunión y él lo presentaba como su hijo. No es que no fuera el hijo de brazos, sino que ahora lo presentaba como el hijo maduro. Y para eso la Biblia tiene palabras diferentes. El griego tiene palabras diferentes para hijo, que tristemente cuando se traducen al español, se traducen simplemente como hijo. Entonces nos perdemos nosotros la connotación de la palabra, porque hay una palabra para el hijo inmaduro, que es la palabra teknon en griego, y una palabra para el hijo maduro, que es la palabra huios. Y ahí viene la palabra huiotesía. Y la huiotesía era esa presentación del hijo maduro ante la sociedad. Allí él estaba diciéndole, él es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Tengo complacencia, ¿por qué? Porque es el hijo que me ama, que me honra, que me obedece. Y tengo toda la confianza puesta en él. Las palabras de él es como si fueran mis palabras. Entonces, eso lo vemos también en Jesús. Cuando Jesús a los 30 años fue bautizado y ascendió de las aguas y el cielo se abre, esa es la voz que hay en el cielo, que es el Padre, presentando a su Hijo delante de todos. Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Digo esto porque nosotros debemos crecer hasta que lleguemos a esa estatura. Y de eso trata la epístola a los Hebreos. Trata de la necesidad que tenemos de madurar. No fuimos salvados para quedarnos en un estado de inmadurez. No, ahí vamos a perder el propósito para el cual fuimos salvados. No fuimos salvados para librarnos del lago de fuego, de la condenación eterna, aunque eso está incluido, pero ese no es el propósito. El propósito de la salvación en Cristo es poner al hombre en el lugar desde donde debió haber estado puesto a fin de que creciera en el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces por eso Efesios es tan claro. Dice que es hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Pero Efesios no se queda allí. Efesios sigue explicando cómo es que vamos a llegar a esa madurez. La carta a los Efesios es preciosa porque se complementa con esta carta a los Hebreos, mostrándonos que hay una obra que hay que hacer, que debemos
ser perfeccionados, cada uno de nosotros, para edificar conjuntamente el cuerpo de Cristo. Entonces, ya el Señor nos está mostrando el plan. Ya no hay excusa, porque ya nos lo está presentando. Ya si no lo hacemos, nos será contado por rebelión. Antes por ignorancia, porque no sabíamos. Pero aún la ignorancia llevará su pena. El Señor es justo. Y Él cuando venga a juzgar, porque va a venir a juzgar, el Señor Jesucristo va a juzgar a su iglesia en su tribunal, entonces nos va a pedir que le demos cuentas de lo que hemos hecho, que rindamos cuentas. ¿Y cómo vamos a rendir cuentas? Bueno, la Biblia dice que si presentáramos en ese tribunal oro, plata y piedras preciosas, que van a ser pasadas por el fuego, porque el fuego va a probar la obra, esos materiales no se consumen, sino al contrario, se purifican. Entonces vamos a recibir recompensa. Pero si la obra que vamos a presentar es madera, heno y hojarasca, ¿se imagina lo que hace el fuego con esos materiales? No queda nada. Nada. Entonces, estamos partiendo de la epístola a los Hebreos para darnos cuenta de la necesidad de tener las bases que toda iglesia local debe tener. Porque aquí no estamos hablando de bases para el individuo solamente, sino las bases para edificar la casa de Dios. O sea que sobre estas bases estamos puestos todos. Todos. Y todos vamos a tener que rendir cuentas de la forma como edificamos sobre esas bases. El apóstol Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahora ustedes miren cómo sobreedifican. Entonces la responsabilidad de los ministerios que están en Efesios 4, lo podemos leer. Vamos un momentico a Efesios 4, luego nos regresamos a Hebreos. Dice así Efesios 4. Desde el 10 podemos leer. El que descendió, hablando de Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos hasta llenarlo todo. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí está claro? ¿Lo entendemos? Entonces, hay unos ministerios que son constituidos por el Señor, ¿con el fin de qué? De perfeccionar a los santos. Ellos no los que edifican. No nos vamos a equivocar en eso. No, los que edifican son los santos. Esto es muy diferente a una denominación. Esto es el cuerpo de Cristo. En una denominación, todos están sentados.
Una vez a la semana van al culto y regresan a la siguiente semana. La mayoría ni se conoce. Pero le cumplen a Dios con asistir al culto una vez a la semana, oír el sermón, cantar unas alabanzas y listo. Pero allí no se está edificando el cuerpo de Cristo. Allí no hay edificación. Tristemente porque los santos no han sido perfeccionados para esa obra. Los santos no tienen un entendimiento de lo que es la casa de Dios. No tienen entendimiento. Los santos ni siquiera saben cuál es el fundamento sobre el cual la iglesia está parada, a fin de que todos en su conjunto edifiquemos la casa que es para Dios. No es sacar un dinero para construir un templo y decir que esa es la casa de Dios. Eso es un absurdo. Eso está completamente por fuera de las Escrituras. Eso no está en las Escrituras. Eso es un pensamiento de la carne que procede pues del maligno. Es una obra de maldad contra Cristo. Bueno, ya el Señor nos está exhortando lo suficiente para sacudirnos de esa manera de pensar. No podemos seguir pensando eso. Tenemos que pensar conforme a la Biblia, conforme a las Escrituras, conforme a la doctrina de los apóstoles, a las cartas apostólicas que dan claridad a la iglesia para que la iglesia entienda qué es lo que debe hacer. La iglesia es el cuerpo de Cristo que está conformado de muchos miembros y esos miembros son los santos. Sí, no los santos del catolicismo que fueron canonizados y ahora sí entonces se les puede orar, darles, no sé, creo que dinero, encender veladoras para que ellos respondan. Todo un asunto babilónico alrededor de eso, del diablo, de los infiernos. Esto está quedando grabado y yo quiero que quede grabado porque algunos van a oír cosas que de pronto son ofensivas a sus oídos, pero es necesario que nosotros vayamos despertándonos de aquellas cosas en las que por mucho tiempo el diablo metió a los siervos de Dios, engañándolos. Ahora el Señor, por medio del Espíritu Santo, está sacándolos nuevamente. ¿A dónde? Para que vengan a edificar la casa de Dios. Así fue en el pasado con Israel, más que todo con los judíos. Israel se dividió en dos. Después del pecado de Salomón, Israel fue dividido en dos subreinos. El subreino del norte, conformado de 10 tribus, se llamó Israel. Y el subreino del sur, conformado de 2 tribus, se llamó Judá. Porque allí estaba la tribu de Judá y la de Benjamín, con la media tribu de los levitas. La otra media tribu de los levitas quedó en el subreino del norte. Por la apostasía del subreino del norte, los asirios invadieron ese reino y se llevaron a esas 10 tribus hasta el día de hoy. Las esparcieron por las naciones. Solo el Señor Jesús, que los conoce porque es el pastor de ellas, sabe en dónde se encuentran. Y seguramente los ha estado llamando, porque las ovejas de Él oyen su voz y le siguen. Entonces los ha estado llamando para que regresen a la tierra de Israel. Y yo creo que la mayoría de esos están ya en Israel. Igual con las otras tribus, las de Judá. Pero lo que quería decir es que la
su reino del sur fue llevado por Babilonia, por el rey Nabucodonosor, por los babilonios, fue llevado a Babilonia. Durante 70 años estuvieron en Babilonia, conforme a la palabra del profeta, que había escrito, había dicho, según lo que Dios le había mostrado, que estarían en cautividad durante 70 años. Y así se cumplió. A los 70 años, exactamente, a los 70 años, tal y como Dios es de preciso, el rey persa Ciro conquistó Babilonia y mató al rey Belsasar. Y ya Babilonia cayó bajo el poder de los medos y persas, quedando Darío el Medo como rey de Babilonia. ¿Qué hace Ciro, que es un persa? Ciro abre las puertas y le dice a los judíos que quieran regresar, ya es asunto de ellos, que pueden regresar a la tierra de Judá. Tristemente, solamente una minoría regresa. Una minoría, un remanentico de entre los muchos que estaban en Babilonia, regresan a la tierra de Judá. Cuando ya llegan, ¿con qué se encuentran? Con todo desolado. ¿Se imaginan 70 años? Una tierra abandonada, una ciudad destruida, una casa arrasada. Ese era el estado de Jerusalén. Lo primero que ellos comienzan a hacer, y parece ser que es lo natural, es que comienzan a edificar sus casas. Claro, llegaron, vamos a edificar nuestras casas y hagámoslas bien chéveres. Entonces las estaban artesonando lo más de bonitas y les estaba quedando todo muy lindo, pero les estaba yendo mal. Dice que lo que recogían se les iba como en saco roto. La ruina. ¿Se imagina después de venir con esa alegría desde Babilonia, haber hecho ese viaje, haber dejado a muchos amigos y familiares, llegar a la tierra de sus padres, a la tierra del reino de Dios y estar económicamente hablando en muy mal estado? Se estaban ya como frustrando, decepcionando, estaban mal, muy aburridos, porque las cosas no estaban funcionando. El Señor levanta a un profeta, el profeta Ageo, y les dice lo siguiente, les dice, y lo voy a leer literalmente, vamos al libro del profeta Ageo. Sí, todo esto que estamos compartiendo, Ageo. Bueno, a ver, no, Ageo 1. El que lo haya encontrado, por favor me lee, donde el profeta comienza a hablar. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo así: ha hablado Jehová a los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos.
Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Listo. ¿Qué vemos allí? Esa era la situación de los judíos en el tiempo del regreso de Babilonia a la tierra de Judea. Pero ¿cuál es el punto allí? Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Sí, el punto allí, claro, Jesús lo dice de esa forma, aquí es, ustedes están buscando lo suyo y no lo mío. Ustedes no disciernen el cuerpo de Cristo. Están como los corintios. No disciernen el cuerpo de Cristo. Están buscando lo de ustedes. Están siguiendo las cosas terrenales y no las celestiales. Y por eso les está yendo mal. Entonces, si traemos al presente esa profecía, porque es una profecía para que nos muestra la iglesia, porque trasciende al estado actual, nos enseña y nos exhorta. La grandeza de la casa será la grandeza del individuo, porque lo mayor incluye lo menor. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos una manera de pensar que es torcida. Pensamos que primero es lo nuestro y luego será lo del Señor. Entonces, si el Señor me da para lo mío, yo le doy a lo de Él. Y resulta que es al revés. Resulta que primero yo le doy a Él, y si yo le doy a Él, aún de lo que me hace falta, entonces el Señor me devuelve multiplicado. Es un principio espiritual que se aplica a todo. Si yo soy escaso en mi darle al Señor, entonces mi casa estará como escasa. De modo que si hay escasez en mi casa, preguntémonos por qué. La respuesta es que soy escaso con el Señor. En realidad no le estoy dando al Señor lo que el Señor me está pidiendo. Es un principio espiritual. Es un principio espiritual. Y aplica. Entonces, queremos salir de nuestro estado escaso, donde siempre está haciendo falta algo. No busquemos la respuesta en las oraciones. Busquemos darle al Señor lo que le corresponde, porque no se lo hemos dado. Y yo me puedo engañar, autoengañar, pero el Señor es el que sabe. Y el fruto es el que demuestra si estoy dando o no estoy dando. Entonces, ese era el estado en el que se encontraban ellos después de llegar de Babilonia. En Babilonia ellos vivían muy bien. Ellos aprendieron el comercio.
y se hicieron grandes comerciantes. Y en el comercio fluye mucho dinero y se hicieron ricos. Y llegaron allá y se estaban empobreciendo. Entonces no es como, no tiene sentido dentro de la visión de Dios que yo opte por lo de Dios y termine peor de lo que estaba cuando estaba fuera del Señor. Me iba mejor cuando estaba fuera del Señor. Resulta que ahora que vine al Señor me está yendo horrible. Pero es por nuestra ignorancia. Porque ignoramos los caminos del Señor. Los ignoramos. Los caminos del Señor son su casa. Y su casa va a demandar mucho más de lo que nosotros nos imaginamos que es la casa. La casa no es venir a sentarse aquí a las reuniones. No, es mucho más. Mucho más. Incluso tiene que ver con ofrendas que no hemos dado todavía. Dinero que le estamos debiendo al Señor. Entonces por eso hay escasez en nuestra casa. O sea, la casa del Señor requiere de nosotros. Esa es la casa de nosotros, la casa del Señor se hace con el aporte que nosotros le damos a la casa, según lo que el Señor nos ha dado. Lo que el Señor nos ha dado. Entonces, allí tenemos nosotros que sacudirnos porque no estamos en la religión, hermanos. Ya no. Ya estamos en la realidad del cuerpo de Cristo. Si queremos vivir la realidad del cuerpo de Cristo, tenemos que despertar a esa realidad. Tenemos que despertar. Y ponerle fe. Porque es un asunto de fe. Hay cosas que en el dar se requiere de fe. Porque, hijo de pucha, desprenderme de lo que me hace falta. Pero esto me hace falta. No, más bien lo retengo. Porque de pronto me va a hacer falta mañana. Esa manera de pensar no es la manera de pensar del Espíritu. No es. Según lo que vemos aquí. Ellos estaban dedicados a lo suyo y resulta que entre más se dedicaban a lo propio, menos prosperidad tenían. Hermanos, hay una palabra que dice: amado, yo deseo que seáis prosperados en todas las cosas y que tengáis salud, así como prospera vuestra alma. En todas las cosas significa todas las cosas, no solamente la salud, no solamente la prosperidad espiritual, también la material. Entonces yo creo que ha llegado el tiempo de sacudirnos de la pobreza. De la pobreza. Seguro. Lo digo con temor y temblor y para todos nosotros, ¿verdad? Porque hablo en primera persona de la necesidad que tenemos de sacudirnos, de no darle a la casa del Señor lo que la casa se merece. Si nosotros somos de Cristo y por eso de Dios, es porque Cristo murió por nosotros, dio su vida. Dio su vida significa Dios lo dio todo. Lo dio todo. Lo dio todo por nosotros para que nosotros fuéramos la casa. ¿Estamos entendiendo? Dio su vida, sembró su vida. Su vida fue una semilla que Él sembró en fe. Y no fue una siembra sencilla.
La cruz no fue algo sencillo, pero la sembró en fe. El resultado, muchos hijos para Dios. Pero es triste que después de 2000 años la iglesia se encuentre arrastrada por vientos de doctrina que la sacaron del propósito. La iglesia no entiende lo que es. Los miembros del cuerpo de Cristo no entendemos para qué estamos, qué es lo que debemos hacer, como dice la carta a los Efesios. Bueno, algunos podrán decir, ¿y yo qué culpa tengo si a mí no me han perfeccionado? Dicen que yo debo edificar el cuerpo de Cristo. Sí, bueno, sí, yo quiero edificar el cuerpo de Cristo, quiero, pero ¿y cómo? Si no me han perfeccionado. Y podrán tener razón. Porque dice que primero están los ministerios. Primero están los ministerios. Lo primero que el Señor envía son los ministerios. Porque sin los ministerios no hay un perfeccionamiento para los santos. Y santos que no son perfeccionados, pues no saben qué es lo que van a hacer. No saben ni por dónde empezar. Pero, hermanos, los ministerios en su conjunto, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿cómo perfeccionan a los santos? Con el evangelio eterno de Dios. No hay otra manera de perfeccionar que con el evangelio de Jesucristo, lo que Jesucristo les entregó a ellos como equipamiento, lo que ellos aprendieron a lo largo de 3 años y medio siguiendo a Jesús como discípulos. Ellos recibieron un legado, un depósito de fe. Y ese depósito de fe que ya estaba en ellos es el que Jesús les dijo: enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Entonces ellos hicieron la tarea bien. Ellos entregaron el depósito. Y cuando la iglesia comenzó, según el depósito que recibió de ellos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fíjese que todavía seguían perseverando en la doctrina de los apóstoles. No, ya nos dieron, ya no más, no. Es una perseverancia, es algo permanente, porque es que si no, entonces, ¿cómo voy yo a ser perfeccionado? Si el perfeccionamiento viene es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, esa fe viene y me da a mí el poder de Dios. Paso de ser una persona que no tiene fe a una persona que comienza a adquirir fe. En la medida en que yo voy conociendo al Hijo de Dios por medio de esa fe, entonces yo crezco y me hago eficaz en la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero insistir en esto porque si hay algo importante ahora, en el tiempo en el que estamos nosotros viviendo, que también era el mismo tiempo que vivieron los cristianos hace 2000 años, si hay algo importante, valioso, verdaderamente valioso, es llegar al conocimiento del Hijo de Dios. No existe una riqueza que se compare con eso. No existe un valor que se pueda comparar con el conocimiento del Hijo de Dios. No existe. ¿Y cuánto cuesta? Podríamos decir, es de gratis. Es por gracia. Pero como es por gracia, no le damos el valor. Porque eso sí, valoramos las cosas que cuestan. No estamos como acostumbrados a decir,
algo que no cuesta, no puede ser valioso. Pero es que es por gracia, es por gracia. El Señor nos regaló a Jesucristo. No es por mérito. No lo vamos a comprar. No lo vamos a comprar. Hay de aquellos que mercadean con la fe. Hay de aquellos que están haciendo dinero predicando la palabra. ¿De dónde van a hacer dinero predicando la palabra si a ellos eso no les costó? ¿Cómo voy yo a vender lo que a mí no me costó? ¿Cómo voy yo a tomar lo que es gratis para mí y vendérselo a otro? No, hermano, eso no. Los apóstoles, mire cómo vivieron. Esta palabra de ellos a mí me dice mucho. Llegaron al templo, un mendigo en la puerta de la Hermosa, creo que era la puerta de la Hermosa, estaba allí pidiendo limosna. Y Pedro mira a Juan: Juan, ¿tenés algo? Y Juan mira a Pedro y dice: no, vos tampoco. Entonces, perfecto, ahora entendemos por qué. Entonces miran al mendigo y le dicen: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y al instante, ese hombre se paró. No es un asunto de dinero, es un asunto de poder de Dios. Donde está el dinero, pues está el poder del dinero. Y donde no está el poder del dinero, pues está el poder de Dios. ¿Qué vamos a escoger? La iglesia tiene que escoger el poder de Dios. Pero Satanás ha engañado a la iglesia. Y la sigue engañando. Y la sigue enlazando y arrastrando. Y se la lleva para donde él la quiere llevar, por fuera de la voluntad de Dios, por ignorancia. Entonces, por eso, la epístola a los hebreos es tan trascendental, porque está mostrando los antecedentes de lo que habría de ocurrir con la iglesia. ¿Por qué? Porque no maduraron. Porque no maduraron. Porque recibieron las palabras y no las atesoraron. Es que nosotros la iglesia se edifica es con las palabras que proceden de Dios. No hay otra manera de edificar la iglesia. La iglesia es la casa de Dios, no puede ser edificada con palabras del hombre, porque no es una casa para el hombre, no es una casa a la medida del hombre, no es una casa edificada con las manos del hombre, con el poder económico del hombre, con el oro del hombre, con la plata del hombre. No. La casa de Dios es edificada con las palabras de Dios. Y por eso el oro, que habla de la divinidad. Realmente la iglesia está edificando la casa con las palabras de Dios. Si edifica la casa con las palabras de Dios, tiene oro. Tiene oro. Ahora la plata. La plata era un material precioso que se usaba para redimir. De hecho, 30 monedas de plata le pagaron a Judas por Jesús. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata.
Se lo vendió al sumo sacerdote. O sea que la plata, ¿de qué habla? Un pago. Un pago que el sumo sacerdote da. ¿Por quién? Por el cordero. Habla de sacrificio, porque el sacerdote compraba el cordero. Lo compraba. ¿Se lo compraba a quiénes? A quienes tenían los corderos. Entonces él iba y revisaba los corderos, y el cordero que estaba bueno lo compraba. Lo compraba para el templo, a fin de ser sacrificado. Entonces la plata habla de redención. Eso quiere decir que si nosotros estamos edificando la casa, esto tiene que estar como un asunto central. La sangre del cordero tiene que ser central en nuestra edificación. Por eso la importancia que la iglesia le daba a la cena del Señor. La cena del Señor es una reunión central, porque es la reunión que aglutina todo, es la reunión que mantiene a la iglesia con vida, vital, es la reunión donde la iglesia se postra nuevamente delante del Cordero, reconoce su necesidad de que la sangre le siga limpiando. Primera de Juan, vamos allí. Primera de Juan dice lo siguiente. Primera de Juan, verso 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bueno, hasta allí, a ver, ¿qué serán las tinieblas? Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bueno, no, yo tengo comunión con Dios, yo de verdad no estoy en tinieblas, yo tengo comunión con Dios, sí. Yo tengo mi comunión, yo oro todos los días, yo voy a las escrituras, tengo mi devocional, tengo comunión con Dios. Sí, hermano, no, yo la verdad no tengo ese problema, yo no estoy en tinieblas. Listo, hermano, entonces déjeme, le voy a leer enseguida lo que dice. A ver usted qué piensa al respecto. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Resulta que las tinieblas es no tener comunión. Fíjese que la luz no es como nos imaginábamos. Orar y devocional. No, la luz, la verdadera luz, la que procede de Dios, es la que me lleva a tener comunión con mis hermanos. Si yo no tengo comunión con mis hermanos, pues no se engañe, está en tinieblas. Está mintiendo al decir que tiene comunión con Dios. No, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si de verdad tengo comunión con Dios, como Él está en luz, entonces, como resultado, tengo comunión con mis hermanos. Pero ¿sabe qué es lo más bonito de eso? Que la sangre del Señor Jesucristo me limpia de todo pecado y me libra de toda maldad. Es sencillo. Miremos el cuerpo humano. Y esto ya lo habíamos compartido. En el cuerpo humano todos los miembros están perfectamente ligados y tienen el beneficio de la sangre que llega hasta el último rincón. Y por eso es que estamos vivos, por la sangre.
Pero ¿qué pasa si cerramos el flujo de la sangre? Si hacemos un torniquete aquí y evitamos que la sangre fluya para que llegue a estos miembros, se gangrena. Si la sangre deja de llegar, se gangrena. O cortemos un miembro, cortémoslo. ¿Qué pasa con ese miembro? Se muere. Entonces, así mismo es cuando los miembros están separados del cuerpo de Cristo. Cuando el miembro está separado, entonces la sangre del Señor Jesucristo no le opera. Si no le opera, ¿en qué estado se encuentra? En pecado. Y si está en pecado, ¿qué es lo que lo visita? La maldad. La maldad. Que el Señor nos libre. Porque hay suficientes palabras que nos alumbran y nos muestran la importancia de la edificación del cuerpo de Cristo. Esas palabras que están al principio del libro de los Hechos, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones, no están allí como adorno de las Escrituras. Es que son vitales en la edificación de la casa. Son vitales. Entonces ahora sí podemos volver, hermanos, a Hebreos capítulo... Hebreos. No estoy encontrando las escrituras en esta Biblia, hombre. Se me pasan y luego me pasa al otro lado. ¿Hebreos qué? Hebreos capítulo... Ya les digo. Hebreos capítulo 5, verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, no podemos quedarnos niños. No podemos, tenemos que madurar. Tenemos que madurar. ¿Y cómo vamos a madurar? En la edificación, en la participación, en la consagración. Es que según el Nuevo Testamento, nosotros somos el nuevo sacerdocio. El sacerdocio levítico que tenía Israel ya no va más. Ese sacerdocio era necesario para el templo que existía. Pero después de la cruz, que el velo se rasga y los hombres pueden entrar a la presencia de Dios a través del velo, ya no es necesario ese tipo de sacrificio de animales. El sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue suficiente, una vez y para siempre. No más sacrificios por el pecado, porque con una ofrenda hizo perfectos a los santificados. Ahora, por esa sangre, somos el nuevo sacerdocio. Sacerdocio para Dios. Somos sacerdotes para Dios. ¿Para qué? Para alabar a Dios, bendecir a Dios, glorificar a Dios, para que Él nos mire en ese trabajo y pueda decir: hijo, estás haciendo un buen trabajo, hijo. También puedo decir de ellos lo que dije de ti. También puedo decir de ellos: ellos son mis hijos en quienes tengo complacencia. ¿Ve? ¿Por qué? Porque para eso es que Jesucristo murió, para darle al Padre
una casa en la cual Él se sienta complacido, un lugar en donde Él pueda habitar. Es Dios, pero quiere una casa, y quiere que esa casa seamos nosotros. Eso es lo que ha querido desde siempre, desde la eternidad. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces la casa es importante. Y ese creo que ha sido el tema reiterativo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que, bueno, ¡pah!, llegue la luz. ¡Plin! La veamos clara. Hoy Dios se nos abrió el coco. Entendimos que somos hechura suya. O sea, somos la hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esas obras en Cristo. Porque Cristo es el sumo sacerdote. Cristo es el que conoce la casa del Padre. Cristo es el que sabe, es el único. Porque ¿quién es el que ha subido al cielo? Para ver cómo es el asunto allá. Para que venga y nos diga, oiga hermano, ¿sabe qué? Estuve en el cielo y eso allá es muy diferente que acá en la tierra. La verdad, lo que estamos haciendo aquí en la tierra no tiene nada que ver. No. Son muy pocos los que han subido al cielo. Pablo estuvo en el tercer cielo. ¿Y sabe qué le dijeron? Silencito. No va a contar nada de lo que vio. Dice que vio cosas inefables que no le es permitido contar. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos por vista. Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas porque alguien vio y nos contó, sino por lo que Él dice. Es que la palabra de Dios es tan suficiente que no necesita que yo tenga que, Señor, dame una señal, muéstrame, a ver, Señor, llévame al cielo a ver si en realidad lo que tú estás diciendo es verdad. ¿Qué? Eso ofende a Dios. Es la fe. O sea, sin fe no se puede agradar a Dios. El que no cree, pues no va a ver la gloria de Dios. No la va a ver. Entonces necesitamos es creer, no solamente oír, sino creer, que significa hacer conforme a lo que hemos oído. De eso es. Si no, no hay edificación. Edificación no es sentarnos a oír. Claro, la iglesia lleva miles de años. Bueno, miles, van a pensar que son, no, un par de miles de años. Sentados oyendo, sentados oyendo, sentados oyendo, sentados oyendo, sentados oyendo, sentados oyendo. Y cada vez entre más se sienta y oye, más se degrada. Porque la palabra de Dios no viene para eso, viene es para moverme. La palabra de Dios pone en mí un poder, un querer. La fe genera acción en el que la recibe. El que la recibe con fe quiere hacer conforme a lo que oyó. No puede descansar hasta que eso que oyó, eso se cumpla. Pero el que no la recibe con fe, le entró por un oído, le salió por el otro oído. Se perdió esa palabra para él. Entonces necesitamos, hermanos, que salgamos de la niñez espiritual. Entonces, verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando ya vamos avanzando en el conocimiento, comenzamos a discernir
los espíritus. Comenzamos a discernir lo que oímos. Estamos oyendo una enseñanza, discernimos. Podemos discernir cuál es el espíritu que guía esa enseñanza y saber que detrás de esa enseñanza hay un falso espíritu. ¿Pero por qué? Porque ya hemos madurado. No nos vamos a dejar engañar. No nos vamos a dejar engañar. Por eso dice, y es concordante, en Efesios 4, hermanos, dice así, en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que hoy en día tristemente abunda. ¿Y cómo saber? No se sabe. ¿Por qué? Porque no hay madurez. Entonces Satanás ha ganado mucho terreno, arrastrando a la iglesia del Señor. Pues que no nos pase a nosotros lo mismo, hermanos, que no nos pase. Entonces este asunto en el que el Señor nos tiene ahora, concentrados, aunque seamos pocos, no es el deseo de Dios que seamos pocos. Dios quiere que sean todos. Dios quiere que sean todos. Todos los miembros del cuerpo de Cristo de esta localidad debiéramos estar en este empeño, en esta tarea. Todos. Esa es la tarea. Preguntarnos si en realidad estamos edificando la casa conforme a las medidas que tiene el Señor. No conforme a las medidas nuestras, no conforme a nuestra imagen y semejanza, a lo que nos parece que debiera ser. No, porque de eso no es. Dios no quiere esa casa. Dios quiere la casa que su Hijo le edifica. Su Hijo, Jesucristo. Pero entonces para eso, todos los miembros de una localidad tienen que estar encabezados. Una sola cabeza, Cristo. Una sola cabeza. Pero en los lugares donde las cabezas son los hombres, pues no es Cristo la cabeza. Cristo, si Cristo es la cabeza, entonces Él va a poder edificar lo que Él sabe hacer. Solo Él sabe hacerlo. Y tiene las palabras que le ha dado a los apóstoles para que conforme a estas palabras, gracias a Dios, se conservan. Si no tuviéramos estas palabras, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? No, pues estaríamos en las tinieblas, sin saber cómo, queriendo hacer, pero sin saber cómo. Porque claro, muchos quieren, queremos, Señor, queremos, pero el querer no es suficiente. Necesitamos el cómo. Necesitamos también la respuesta al con quién. ¿Con quién, Señor? ¿Con quién he de edificar? Son respuestas a preguntas importantes. Principalmente la Escritura.
Entonces, verso 1 del capítulo 6, ya estamos entrando a donde vamos a aterrizar otra vez. Hemos estado volando un poco bajo, ya estamos a punto de aterrizar nuevamente en ese terreno donde hemos estado llegando con ganas de arrancar. Entonces dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Fíjese, dejando los rudimentos, tenemos el fundamento. Esto se le está escribiendo a personas que ya los tenían. Entonces, ustedes ya los tienen, adelante, edifiquen, maduren sobre las palabras que les han sido dadas. ¿Y cuáles eran esas palabras? Conforme a ese fundamento, dice, no echando otra vez el fundamento del. Este fundamento tiene varios aspectos: del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son 6 elementos importantes que para nosotros, sin tenerlos, sería una locura pretender que vamos a hacer una casa. Yo soy arquitecto y constructor en lo natural y no me atrevería a edificar una casa si antes no he puesto el fundamento. Cuando yo diseño un edificio, yo le mando ese edificio, diseño hasta las columnas, se las mando a un ingeniero calculista para que el ingeniero calculista me diseñe la dimensión de las columnas, me diga si está bien, si las debo ampliar, si las debo reducir, y luego de que ya tengo el diseño arquitectónico cuadrado, él me entrega unos planos estructurales, que es lo primero que yo uso para construir. Lo primero. Y dentro de esos planos estructurales, los planos de cimentación. Por ahí se comienza la obra. Entonces se arranca con el terreno, se hace la excavación, se ponen las zapatas o el tipo de cimentación que requiera, y una vez se tiene la cimentación, comienza la obra hacia arriba. Antes no se puede. Pero ¿qué es lo que hemos estado haciendo por años? Hemos querido hacer una obra sin cimientos, sobre la arena, sin la roca, que es Cristo. Como dijo Jesús, todo aquel que oye mis palabras y las hace, lo voy a comparar con una casa edificada sobre la roca. Bueno, ok, el que oye y las hace. Entonces ahora estamos oyendo. Ahora ya hemos llegado a este punto. Lo que Jesús dijo, lo dijo sabiendo que algún día el Espíritu Santo traería esta palabra y la pondría aquí en el libro que tenemos. Entonces, esa roca, la cual es Cristo, aquí se llama fundamento, que también le llaman rudimentos de la doctrina de Cristo. Lo rudimentario es lo que es lo primario, es lo primero que va, es el alfa, es el comienzo de nuestra fe. Cristo es el alfa y el omega, es el que inicia y también el que termina. Ahora está iniciando dándonos un fundamento. Él es el constructor. Como constructor nos tiene que dar un fundamento. Como arquitecto y constructor de la casa, entonces Él nos entrega a nosotros, que somos los edificadores, nos va a entregar su plano para que conforme a ese plano hagamos. Si no hacemos conforme a ese plano, estamos violando la norma de Cristo.
Estamos edificando otra cosa que no va a dar como resultado la casa de Dios. Dará otra casa. Sí, terminaremos haciendo de pronto una catedral. Hay catedrales muy hermosas, de verdad, en arquitectura, catedrales preciosísimas, pero no son la casa de Dios. Son la obra del hombre, la obra arquitectónica del hombre, de arquitectos, muy buenos arquitectos, pero esos arquitectos no son Jesucristo. No conocen a Dios, no conocen las dimensiones de la casa, no saben que la casa somos nosotros, no saben que en nosotros Dios puede habitar, porque nos hizo a imagen y a semejanza para eso precisamente, para poder habitar en nosotros y nosotros en Él, para que fuéramos uno con Él, como dice Juan capítulo 17, hablando de la unidad. ¿Recuerdan ustedes? Capítulo 17. Padre, la gloria que tú me has dado, yo les he dado, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Uno. Entonces, la casa de Dios tiene que llegar a ser eso. Una unidad perfecta en Cristo. Perfecta. Por eso es que tenemos que estar juntos y unánimes. No se puede edificar una casa donde unos están en un lado, otros están en este lado, otros están en el otro lado y cada quien como que se le ocurre algo diferente y al final, ¿qué tenemos? Vamos a traer esas piezas y las vamos a unir aquí. Eso no va a cuadrar. Eso no cuadra. Porque no es la forma. No es la manera. Si la iglesia no depende de los ministerios que perfeccionan, entonces la iglesia no tiene esos edificadores primarios que enseñan por medio de la palabra lo que se debe hacer. Si eso no existe, entonces estamos todavía en la etapa de la leche. No, ni siquiera, yo diría que en la etapa de las cavernas. No, estamos pero malísimo. Claro, haciendo cosas. Y se nos las podemos pasar haciendo cosas porque como no sabemos qué es lo que hay que hacer, entonces hacemos cosas que nos dan como una sensación de que estamos haciendo la obra de Dios. Pero no, hermanos. El Señor dice, yo conozco tus obras. No es lo que yo quiero. Todo lo que estás haciendo lo haces en mi nombre, por amor de mi nombre, pero eso no es lo que yo quiero. No es lo que yo quiero. Porque no se trata de que hagas cosas para mí. Se trata de que hagas lo que yo te he dicho que debes hacer. Eso es. Todo el que hace algo para Dios que Dios no le ha mandado, eso se llama pecado de iniquidad. ¿Ustedes se acuerdan de Saúl? El profeta le dijo a Saúl, el rey Saúl, que entrara y matara a todos, incluidos los animales. Pero a Saúl le pareció que era mejor idea conservar a los reyes y a los animales, para que los animales sirvieran de sacrificio para Dios. O sea, él tuvo una mejor idea que Dios. Una mejor idea que Dios. Salió más papista. Bueno, no digamos eso, porque no, salió mejor que Dios mismo. Ole, a Dios, ¿por qué no se le ocurrió eso? ¿Por qué no dejó esos animales que le podrían servir a él? ¿Qué dice Dios? Yo no quiero sacrificios. Yo no quiero tu sacrificio, yo quiero tu obediencia. Si yo te mando a matar ese animal y no que me lo sacrifiques, ese es realmente mi honra. Mi honra.
¿Y sabe qué le pasó a Saúl? Ese día perdió el reino por su locura, por su locura. Entonces no se trata de que hagamos cosas para Dios, hermanos, se trata de que hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces más vale no hacer nada hasta que no sepamos qué es lo que Dios me va a mandar a hacer. Comenzar a hacer cositas porque es que Dios necesita. No, Dios está muy necesitado de mi obra. Dios no está necesitado de mi obra. Dios está necesitado de mi obediencia. Y si yo me tengo que quedar quieto, esperando a que Dios me diga, bueno, ya, levántate y ven, ok. Recuerdo a 2 discípulos de Jesús, buenos discípulos, los más amados, y a uno de ellos el Señor le dice, ven Juan, sígueme a mí. Me imagino que los dos estaban sentaditos allí y Jesús le dice a Juan, ven Juan, sígueme a mí. Y Pedro se quedó solito, como preguntándose, ¿y yo qué? Señor, ¿y yo? Y yo me quedo aquí solito. ¿Y sabe qué le dice el Señor? ¿Y tú qué? Si yo a él le digo, sígueme, pues él me sigue, y si a ti no te digo nada, pues tú te quedas. ¿Tú qué? ¿Cuál es el problema contigo? Ese Pedro sí que enseña, ¿no? Pedro enseñó mucho. Gracias a Dios por los Pedros. Porque vamos muchos como Pedro. ¿Cierto? Hermano Jorge. Hermano Jorge se ríe. ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Cuál es el problema? No, pues quédese allí sentado. Quédese sentado y eso es, su obediencia es en silencio, Pedro. Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Sí. Bueno, entonces, mire lo que dice aquí. Ahora sí vamos a aterrizar. Estábamos en la resurrección de los muertos. Ahí habíamos llegado a la resurrección. Vamos a ver si alcanzamos a avanzar un poquito en ese tema, que nos quede como una base para la siguiente sesión y continuar ya en serio, bien enfocaditos con eso. Resulta que, bueno, la resurrección de los muertos hace parte de ese fundamento, de ese rudimento. ¿Por qué es tan importante para la iglesia conocer esta doctrina? ¿Y qué es lo que implica el conocimiento de esta doctrina? ¿Que vamos a resucitar y punto? Ah, no, sencillo, sí, vamos a resucitar. Ay, qué bueno, ¿no? Vamos a resucitar. Hermano, ¿usted cree que va a resucitar, hermano Andrés? ¿Todavía no cree? No, en serio, ¿usted no cree que va a resucitar? ¿Ah? No, pero, a ver, ¿tú crees que el Señor no prometió que a los que creen y vas a resucitar? Bueno, listo. ¿Y para qué vas a resucitar, hermano Andrés? No, ahí quedaste ya. No, pues sí, para la gloria, pero ¿para qué? Entonces, allí es donde comienza el tema. El para qué vamos a resucitar. ¿En qué etapa nos encontramos ahora? ¿Y cuál será la siguiente etapa en la que vamos a entrar después de nuestra muerte? Porque vamos a morir. La resurrección de los muertos es
dentro de la salvación tripartita, es la última etapa del cumplimiento de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz y en su resurrección. O sea que la obra del Señor Jesucristo es una obra profunda, de salvación completa. No solamente salvó nuestro espíritu que se encontraba muerto en delitos y pecados, sino que ahora está salvando también nuestra alma. De hecho, la salvación en la que nos encontramos ahora es la salvación de nuestra alma. Sí. Y esa salvación de nuestra alma va a tener, dependiendo de cómo yo la haya entendido y la haya manejado, va a tener o un galardón o va a tener una disciplina. Quiere decir que si yo he sido fiel en guardar mi alma para el Señor, entonces el Señor me va a dar una recompensa. Aquí ya no es la salvación gratuita, la que se nos concede en primera instancia por la muerte de Jesús, porque estábamos muertos en delitos y pecados y no podíamos hacer nada para obtener salvación. No, en esa parte la salvación es por gracia, se obtiene por la fe, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero luego sigue diciendo, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fíjese que aquí ya se nos habla de una obra que debemos hacer. Y esa obra que debemos hacer no la hacemos en nosotros mismos, sino que la hacemos en Cristo. Si no la hacemos en Cristo, y mucho de lo que uno puede hacer, lo hace sin Cristo. O sea, el alma trabajando en la carne, trabajando sin el Espíritu, trabajando sin la guianza de la palabra, sin el mandato, sin saber lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, con quién lo tiene que hacer, en dónde lo tiene que hacer. Toda esa ignorancia es lo que puede llevar al alma a hacer una obra fuera del Espíritu. Entonces, una obra fuera de Cristo es un alma que no madura, que es lo que hemos estado hablando. No maduró. Entonces, cuando venga la resurrección, el almita se va a presentar con pañales. Yo creo que sin todavía decir palabritas, como habla un bebé. Así, en una inmadurez total. En el estado del niño que necesita leche espiritual. No maduró. Pero si el alma maduró, entonces ya se va a presentar muy diferente. Se va a presentar en el estado de un joven o en el estado de un medio adulto o en el estado de un adulto completo a los 30 años. En la estatura del varón perfecto. 30 años, madurez plena. Entonces, conforme a eso, vendrá el galardón o vendrá la disciplina. O sea que la resurrección es muy importante, porque la resurrección nos va a examinar. Es necesario el examen, es necesario el juicio, rendimiento de cuentas, a fin de que entrar al reino o ser echado fuera del reino. Fíjense qué importante es esta parte de la doctrina, la resurrección. O sea que no solamente
yo debo saber que voy a resucitar, sino que debo saber que voy a resucitar para presentar mi obra, de lo que hemos estado hablando. O sea, cómo viví, qué hice cuando estuve en el cuerpo, qué hice para el Señor. Me dediqué a hacer lo que hacían los judíos. Una vez llegaron a Babilonia dedicados a hacer las cosas mías, a vivir para mí, para mi complacencia. O entendí que ya no vivía para mí, sino que vivía para el Señor. Y me consagré a la causa del Señor. Yo estoy seguro de que la consagración a la causa del Señor es lo que nos toca. Es lo que nos toca. Es lo que el Señor nos ofrece. El Señor no nos está ofreciendo algo espectacular. No nos está ofreciendo esa doctrina de la prosperidad tan demoníaca, tan mentirosa, que deja a la iglesia totalmente degradada y que hace que la misma iglesia, en ese estado de degradación y de apostasía, se convierta en la comidilla de la gente de afuera, que blasfema del nombre de Jesucristo por causa de la iglesia en ese estado de apostasía. No, la iglesia tiene que ser el estandarte, tiene que ser la luz del mundo. La iglesia, en un estado de luz, bendice a una localidad. La localidad se va a dar cuenta de que existe, donde ellos viven, existe una iglesia que les bendice, que atrae la presencia de Dios, y al atraer la presencia de Dios, el pecado se va, el temor llega, y las personas no quieren pecar por el temor que sienten de pecar. Es algo que se produce en los corazones de los hombres, no necesariamente los que tienen el Espíritu, no necesariamente. A una persona le puede entrar temor, perfectamente, le entra temor, y el que se robó la billetera, de pronto caminando, le entra un temor, y dice, no, ¿yo qué estoy haciendo? No, voy a devolver esta billetera, porque... Y va y devuelve la billetera. Y luego no se explica por qué hizo lo que hizo. Y contando la anécdota, le digo, ¿por qué devolviste la billetera? No, si yo no devuelvo la billetera, yo no puedo dormir. Yo tenía en mi corazón, devuelva, y eso era insoportable. Tuve que devolver esa billetera. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que la presencia de Dios esté en una localidad. Y Dios puede visitar una localidad y traer eso. Y por eso es que a la iglesia se le dice la sal de la tierra. Porque la sal se usaba para salar las carnes, los peces, para que no se corrompiera. Para que no se corrompiera. Entonces, en una comunidad, en una localidad donde la presencia de Dios está, que es como la sal, esa comunidad no se corrompe. Esa comunidad no va a querer pecar. ¿Se imagina que la presencia de Dios caiga en el Senado de la República? ¿Ah? Que caiga una presencia así y todos comiencen a temblar del temor y comiencen a devolver lo que se han robado y no puedan dormir del desespero de saber que lo que están haciendo, hombre, pero eso puede suceder. Eso puede suceder, y eso es mucho más poderoso que yo me vaya a sentar allí a defender como cristiano en el Senado estas posiciones. No, que la posición la defienda Dios. Que Dios mismo haga su presencia y diga, aquí estoy yo soy el Señor de Colombia. Y el que no esté dispuesto a arrepentirse, mañana está muerto.
sea, Dios es así. Dios tiene paciencia y es larga su paciencia. Y no quiere que nadie perezca. No quiere que nadie perezca y por eso espera, retarda su venida. Pero cuando la iglesia conoce y la iglesia ora para que la presencia de Dios esté, la presencia de Dios visite a los gobernantes, esté en los alcaldes, esté en los concejales, esté en el presidente, esté en los senadores, esté en todas aquellas personas que tienen autoridad y que han sido puestos por Dios, porque Dios los puso para dar justicia y no para corromper. Pero la iglesia es responsable, hermanos. La iglesia debe saber orar en ese sentido. Debe clamar al Señor por una Colombia diferente, una Colombia donde la presencia de Dios sea manifiesta. ¿Y por qué lo es? Porque la iglesia lo pide. ¿Y por qué es respondido? Porque la iglesia está en el lugar celestial, allá en los lugares celestiales, no en los terrenales. La iglesia se descendió a los lugares terrenales tratando de resolver los problemas terrenales en la carne en vez de resolverlos en el espíritu. Por eso las ciudades cambiaban en el tiempo de los apóstoles. Cuando ellos entraban, la Biblia dice que todo era trastocado, el orden se trastocaba. ¿Sí? Los demonios salían chillando, Satanás salía espantado, la presencia de Dios visitaba. Había una visitación de Dios con sus ángeles y se imagina entonces las tinieblas para dónde quedaban. Si hay un campamento del Señor en una localidad, ¿en dónde está entonces el campamento de Satanás? Tiene que salir de allí. Pero quien atrae el campamento es la iglesia. Porque la iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. La iglesia es el punto de contacto entre el cielo y la tierra. Pero si la iglesia no está bien, entonces el punto de contacto está perdido. Está perdido. Cuando Jesús le dice que le daría las llaves del reino de los cielos a Pedro, para que todo lo que abriera aquí fuera abierto allá y lo que cerrara aquí fuera cerrado allá, ¿de qué estaba hablando? Le estaba dando una tremenda autoridad. Era necesario que estos hombres tuvieran esas llaves. Es necesario que la iglesia tenga esas llaves también. Que se regrese, que regrese. Pero hermanos, eso no se va a lograr simplemente con desearlo, qué bonito. Eso no es, el deseo no es suficiente. Es necesario que entendamos, ¿sí?, lo que es la iglesia. La importancia de edificar, edificar. Entonces, volviendo al punto, Andrés, perdóname que te ponga como ejemplo, no para avergonzarte ni más faltaba, sino para mostrar que no es suficiente que sepamos que vamos a resucitar, sino por qué existe la resurrección. Sí. O sea, qué tan importante es el reino milenial, el reino de Jesucristo, donde el Señor va a restaurar todas las cosas. Vamos al libro de los Hechos. Hay una palabra allí en el libro de los Hechos en relación a eso. Hechos. A ver. Yo sí que estoy torpe con las hojas. Ya te digo. Bueno, a ver si ustedes me ayudan a encontrar esta palabra.
En Hechos creo que está entre el capítulo 4, donde el apóstol, hablándole al concilio, les dice que es necesario que el cielo retenga al Señor Jesucristo hasta que venga el tiempo de la restauración de todas las cosas. A ver si ustedes me ayudan a encontrar la palabra. Bueno, si no lo encontramos, pues allí nos queda. Allí nos queda. Pero entonces, la palabra que dice, es necesario que el cielo retenga al Señor Jesucristo. Aquí el apóstol les está exhortando a que ellos se conviertan. A que ellos se conviertan. Porque la conversión de ellos es necesaria para que Él regrese, para que Él venga. Bueno, quiero leerla porque es importante. Aquí está. Hechos capítulo 3. Verso 17 en adelante para que cojamos un poquito el contexto. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Bueno, aquí ¿qué vemos? Ellos no saben si los judíos se van a arrepentir, pero lo que sí saben es que el arrepentimiento del pueblo de Dios es necesario para el regreso del Señor Jesucristo. O sea que el Señor Jesucristo está siendo retenido en el cielo hasta que llegue ese día. ¿Cuál? En el día en que venga por causa del arrepentimiento del pueblo del Señor. Ahora, ¿qué puedo ver yo? Cuando el Señor Jesucristo llegó, no se encontraba sino Judá, el subreino de Judá. ¿Dónde estaba el otro subreino? Estaba esparcido. Él no vino únicamente para salvar a 2 tribus. Él vino para salvar a las 12 tribus. Entonces la salvación de todo Israel implicaba un proceso largo que comenzó con los judíos. De allí de los judíos salieron los apóstoles. Los apóstoles fueron enviados a los gentiles. Y los gentiles y los apóstoles fueron allá a las naciones gentiles donde se encontraban los dispersos de las tribus de Israel. Y poco a poco el Señor ha venido logrando, por medio del Evangelio, la salvación de esas tribus que perdieron su identidad, pero que por el Evangelio
al oír el Evangelio, ellos han venido aceptando al Señor Jesucristo, sin saber siquiera si son de esas tribus perdidas. Más adelante vamos a hablar de Efraín. Efraín era una de esas tribus, de las tribus del norte. Y Efraín es llamado también Israel. También es llamado Israel. Hay una curiosidad, pero todas estas curiosidades son los detalles o perlas escondidas que después de que las tomamos decimos, wow, eso estaba escondido. Pregunto, ¿cuántos israelitas de los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida? Dos. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. ¿De qué tribus? ¿De qué tribus eran? ¿De qué tribus? Caleb era de la tribu de Efraín. Y Josué era de la tribu de Judá. Sí. Ahí están. Judá y Efraín. Todo Israel. Todo Israel. O sea, ellos dos representaban a todo Israel. Es una perlita. Sí. Una super perla. Súper. O sea, el Señor deja como escondido ciertas cosas que luego nos va permitiendo ver el cuadro con más claridad. Porque al principio está como oscuro, pero en la medida en que vamos entrando, el Señor nos va mostrando más y más y más y más, hasta que llegamos a la plena claridad. ¿Ah? O sea, judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Eso es lo que Judíos y gentiles, ahí están. Judíos y gentiles entrando ¿a dónde? A la tierra de Israel. Mis dos, dice Zacarías, que mis dos testigos que siempre han estado delante de Dios. Sí, Los dos candeleros. los dos testigos. Pero no vamos a hablar de eso ahorita, que eso es chévere, yo sé que te gusta bastante. Pero eso no es leche, eso es... No, eso ya es un poquito más sólido. David, ahora que te veo con un tintico, ¿por qué no me regalas un tintico? Que es que me está haciendo como sequedad el gaznate. Tintico, poquito. Bueno, entonces la resurrección, Andrés, vuelvo otra vez a ti. Ahora que has entendido, ¿cuál es el propósito de la resurrección? El alma limpia, ya a la altura de Cristo, Sí. perfecto, pues para pues vivir como en la eternidad. Pero la resurrección no es para vivir en el cielo. No. La resurrección es para reinar con Cristo en la tierra. Cristo viene del cielo en su segunda venida. Eso estaba leyendo, ¿no? Es necesario que el cielo retenga a Jesucristo, lo retenga, y va a venir. Así como se fue, así va a venir. Y saber si vamos a reinar con él o sí. Juan Pablo. Una pregunta, y si cuando Él regrese, digamos que no hemos muerto, sino que estamos... ¿sería que Esa es una buena pregunta. Si cuando Él regrese hay remanente que no ha muerto, serán llevados en el rapto. O sea, el rapto es para los que quedaron vivos. Y en ese rapto que nos depuraríamos a su estatura... ¿Qué? En ese rapto nos depuraríamos a la estatura... No, ya que el que es tomado ya se va como Pero está. no volveríamos a reinar aquí con Él.
Sí, claro, claro. Es que, a ver, la palabra dice que cuando Él venga, van a suceder dos cosas simultáneas. Los que estén muertos van a resucitar primero. Luego, los que hayan quedado vivos hasta su venida serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. En un cuerpo de gloria. Sí, entonces no van a experimentar la muerte. Ellos no van a experimentar la muerte, sino de allí van a experimentar la glorificación de sus cuerpos. Eso es lo que queremos. ¿Ah? Eso es lo que queremos todos. ¿Es lo que queremos todos? Bueno, yo lo que creo es que el rapto para los que queden vivos es un galardón, es un derecho que solamente se le otorga a aquellos que llegaron a una medida tal que la muerte no los reclamó, no los pudo reclamar. No, hay muchos vencedores, hay algunos vencedores que van a morir, que incluso van a tener que entregar sus cabezas a la bestia, hablando de los 2 testigos, que van a morir y van a resucitar a los 3 días y medio. Pero va a haber unos que no van a morir, sino que van a ser tomados ese momento de la resurrección. Bueno, todo eso hace parte del tema, ¿no? Pero para que no lo picoteemos y quedemos luego como un sancocho, uy, se dieron tantas cosas, pero que no quedó la cosa clara. Entonces vamos a ir paso por pasito. Sí, paso a paso, para que nos vaya asentando y así vayamos teniendo claridad sobre la resurrección. Otra pregunta que implica cosas que necesitamos conocer, antes de tragarnos entero el asunto de la resurrección. Y esa pregunta es, ¿cuándo será la resurrección de los muertos? ¿Cuándo será? ¿Cuándo qué? Cuando Israel vea, pues, tenga la revelación de Jesucristo. Cuando anhele la venida del Señor. Cuando Israel haya aceptado al Señor Jesucristo. Cuando digo Israel, estoy hablando de Israel como nación. Porque dice, todo Israel será salvo. Entonces, todo Israel será salvo, ¿qué significa? La nación como nación. Colombia es una nación. Dentro de Colombia hay cristianos, musulmanes, budistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la nación de Colombia es una nación cristiana. Es una nación que dignifica, glorifica al Señor Jesucristo aún en sus símbolos patrios. La bandera amarillo, azul y rojo, ¿qué significa? El amarillo es la gloria de Dios, el azul habla del Espíritu Santo y el rojo habla de la sangre de Cristo. Y el himno también. Y el himno nacional es el himno para mí más precioso de los himnos en el mundo. Y a la gente le cae de tres. Sí. Cante belleza de himno porque lo entiende. Entonces Colombia es una nación cristiana. Por eso debemos orar tanto por Colombia, porque nosotros somos colombianos. No nacimos en Colombia porque sí, porque Dios quiso que naciéramos en Colombia. Y quizás cuando venga el Señor Jesucristo, y hemos sido fieles, de eso se trata, todo esto para llevarnos a la fidelidad que es en Cristo, podemos recibir galardones para tener
gobierno en Colombia, porque Colombia va a pasar como una de las naciones ovejas. O sea que Colombia va a ser una nación que va a ser reconocida en el reinado del Señor Jesucristo. ¿Y quiénes van a estar reinando entonces aquí? Los fieles. Los fieles. Y muchos de los que no son cristianos, que van a quedar vivos después de la gran tribulación, ellos se van a convertir en los súbditos de los reyes que reinan sobre los súbditos. Entonces, durante este tiempo, la iglesia se humilló, la iglesia limpió los pies, la iglesia se puso como sierva, pero durante el tiempo del reinado es diferente. Cambia la posición y va a recibir el trono, así como el Señor Jesucristo lo recibió. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo? Se humilló, vino a servir y a morir. Y el Padre lo levantó hasta lo sumo y le dio el trono para ser el rey de todos los reyes. A nosotros, si llegamos a ser considerados dignos por la fidelidad, nos dará algo también. ¿En dónde? Aquí. Pero si hemos trabajado en otros países, entonces de pronto tenemos derechos en los otros países. El apóstol Pablo, yo estoy seguro que el apóstol Pablo va a tener derechos sobre muchas naciones gentiles. Todas esas iglesias donde él estuvo y las estableció, él tiene derechos. Se los ganó por su fidelidad, por renunciar a la gloria de ese mundo y por entregar la causa para la gloria de Dios. Pues entonces él reinará con el Señor Jesucristo y recibirá gloria en su resurrección. O sea, un nivel de resurrección que le va a dar una posición de reino mayor que la de otros. Entonces, estas cosas es necesario saberlas porque nos animan, nos muestran que trabajar por la causa del Señor Jesucristo no es en balde, no es en vano, no estamos trabajando en vano, no, estamos trabajando por una causa que tiene un premio que ni nos lo vamos a imaginar. Sí, ni nos lo vamos a imaginar. Y no es ese el propósito, ¿no? No es por el premio, es por lo que él hizo, por ese agradecimiento que nos compiló a obedecer y a perseverar y a permanecer. Bueno, claro, sí, pero también, por cuanto la palabra así lo muestra, la palabra habla de galardones. Entonces el Señor Jesucristo es justo para recompensar y galardonar ¿a quién? Al que bien le sirvió. Entonces yo sé que porque él conoce los corazones. Yo sé que hay hermanos que entendiendo esto se dedicaron al servicio de la casa. No voy a dar el nombre del hermano, ustedes saben de quién estoy hablando, pero como esto queda grabado, entonces es mejor no trascienda hasta allá. Pero ese hermano se consagró, se entregó completamente al servicio de la causa. Sí. Y seguro que fue fiel a la casa y recibirá conforme a su fidelidad. Porque no solamente hizo obra por aquí, sino que hizo obra por allá. Entonces, hermanos, en la consagración a la causa puede darnos llamados especiales del Señor. El Señor puede después llamarnos, mira, apartadme a fulano y a sutano, a la obra a la cual yo los tengo llamados. Apartadme a este y a este para la obra en Jerusalén. Uy, qué tremendo sería eso. Señor, ¿pero en qué me voy? No, tranquilo que te voy a mandar un carro de fuego. O sea, ¿cuál es el problema si el Señor llama? ¿Ah? Sí, ahora nosotros tenemos muchos problemas ahora para hacer la obra. Entonces necesitamos auxilios misioneros, tenemos que ir con equipos,
No, con el Señor, ¿qué les dijo? No lleven más de 2 prendas. ¿Y espada? No. La espada de ustedes es la palabra. Uy, entonces ¿cómo lo vamos a defender? Ay, hombre Pedro, todavía sigue sin entender. Porque Pedro era así. Pedro era con espada. Y a cortarle la cabeza a todo el enemigo de Cristo. Pero no. Ya sabemos que la lucha no es contra sangre y carne. El enemigo a vencer es Satanás. Y ese sí es complicado porque ese nos conoce. Y ese no come cuento. Y no va a salir con un zapateo, ni con que le gritemos, ni lo echemos fuera, ni lo reprendamos. Ese se queda sentadito y va a decir, me río. Siga pues gritando. Así no se va a ir. A Satanás no se le vence de esa forma. No es esa la forma. La forma, el Señor Jesucristo la enseñó. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque si nosotros nos negamos, entonces Satanás no va a tener nada en nosotros. No va a tener. Pero si no nos negamos, entonces él sí tiene. Amén, hermanos. No sé qué hora es para no cargar demasiado. Bueno. Entonces vamos a dejar allí por esta vez.